yo comienzo este segmento cantando esa canción de, ¿se acuerda? De Roberto Carlos. El que turururum, vive, ese cacharrito es mi pero turururu. ¿Por qué? Porque tengo a la gente de CGK Multiservicios. Es un taller mecánico extraordinario para el automóvil. Así que cuando vaya a reparar todo lo que tiene que ver con servicio en general para cualquier marca, allí está CGK Multiservicios. Está ubicado cerca de Miraflores, aquí en Caracas, en la estación del metro, cerca de la estación del metro, allí en la avenida Urdaneta. Bajando por el Palacio de Miraflores, ahí está CGK Multiservicios y seguimos nosotros con él. Bueno, el diputado Antonio Rumbo, vamos a meternos en lo que es su comisión. Esos crímenes contra los migrantes. Hay un escenario mundial importante que no solamente toca a los venezolanos, sino toca al resto del mundo. Claro, la comisión de ustedes tiene que ver con los venezolanos que han migrado. ¿Cuál es la situación real que podemos precisar en este momento histórico que vivimos? Sí, la situación real es que hay un buen número de venezolanos fuera del país, en diferentes países del mundo, algunos en unas condiciones, vamos a decir que buenas, porque están trabajando, otros pasando la roncha hereje, viviendo una situación de xenofobia de algunos grupos organizados en esos países, sobre todo Perú, en Chile también hemos visto ese tipo de agresión a los venezolanos y precisamente una condición de irse con ciertos niveles en grupos, haciendo caravanas, pero viviendo las consecuencias de una violencia en las carreteras, de una violencia en los pueblos donde llegan y de una violencia en las ciudades donde se instalan. Gente que ha sido engañada, gente que le han promocionado trabajos muy buenos en esos pueblos, en esas ciudades, en esos países, y cuando llegan al sitio los ponen a esperar y tienen que, por lo menos las mujeres, hasta vender su cuerpo para poder subsistir. Eso es el drama grave que vive una parte de la población migrante de nuestro país en el extranjero. Venezuela ha hecho cuestiones de mucha importancia en materia de que la gente regrese, y ese puente aéreo que se ha establecido a través de la línea bandera de Venezuela ha sido efectivo para atraer una gran cantidad, pero la cantidad que hay no es la que pudiera decir que nos vamos a traer en avión, porque son muchos, ¿no? Y así como se han ido por caminos y trochas verdes sin ningún tipo de requisitos fronterizos, hay otros que se han ido con sus visas y se han ido con sus elementos legales. Esa es una gran realidad. Ahí pasa algo interesantísimo y quiero su opinión con respecto a esto. Por ejemplo, México acaba de poner un requisito de una visa para los migrantes venezolanos. Bueno, México que es un país aliado, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿O no es verdad, diputado? Usted me va a decir que no es verdad. ¿Es o no es así? Claro, entonces uno dice, claro. bueno, ¿y cómo es la cosa? Le pusieron a los venezolanos, pero no le pusieron a los hondureños, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, que son mayoría en ese proceso de migración. Es que me gusta que alguien hable claro. Claro, y de seguro debe haber un convenio con ese país del norte para que a nivel mediático se establezca esta condición de afectar más el país. Pero se supone que Andrés Manuel López Obrador juega para este lado, no sé. Y pudiéramos decir que Andrés López Obrador, AMLO, como dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Estaría contente con este nivel de solidaridad, pero todo eso es una trama dentro de la estructura que a veces mandan los que no están en la cabeza, sino los que están en el intermedio, como en Estados Unidos, pues. Uno dice que el señor que está mandando ahí es el que manda, no, ahí manda el lobby financiero, el lobby militar, el lobby judío, esos son los que mandan ahí, esas transnacionales que tienen el financiamiento de esas campañas, ¿ves? Y vale la pena acotar que cuando uno habla de migrantes, que con tantas problemáticas, ahorita nos metemos para Europa, pero estamos ahorita en América. Cuando tú vas, por ejemplo, de Colombia hacia Panamá, por ahí hay un paso selvático, uy, extraordinariamente hermosa, pero asesina para los migrantes, donde se han quedado venezolanos en el camino. En estos días salieron la gran prensa y las redes sociales globales como son actualmente, el tema del Río Grande, ¿no? Que se queda una niña atrapada. Es un drama, es un drama. Pero no es un drama nada más de los venezolanos, es un drama de los hondureños, de los guatemaltecos, de los nicaragüenses, de todo Centroamérica. Lo cual implica
que la diplomacia tiene que jugar un papel muy importante. Ahora, ¿cómo hace Venezuela con aquellas naciones donde no haya esa relación en este momento, me refiero? ¿Cómo se hace ahí? Sí, no, está difícil. Es más, los datos que tenemos nosotros en Venezuela de los migrantes hermanos y hermanas nuestras que han ido a Colombia son los datos colombianos, validados por un organismo internacional de migración en las Naciones Unidas. ACNUR. Pero, no, ese no es ACNUR, ese es de los refugiados. Ajá, ese es el de los refugiados. No obstante, para mí, son datos que no son veraces, son datos inflados, sin negar que hay una situación delicada en la cantidad de venezolanos que se han ido. Pero ¿por qué se utiliza un dato inflado? Para afectar a Venezuela y el negocio. Porque mientras más migrantes venezolanos hayan en Colombia, el señor Duque pide más real a Europa y a Estados Unidos y que para atender a los migrantes venezolanos. Vaya a ver usted cómo viven los migrantes venezolanos en ese país, con la cantidad de cientos de miles de dólares que han aportado los países europeos o la Comunidad Europea y Norteamérica. No les dan nada. No les dan nada. Observé algunos colegas colombianos y de la prensa colombiana denunciando eso mismo. Es decir, que están coincidiendo ustedes en eso, ¿no? En que hay una serie de recursos muy a propósito de esas solicitudes del gobierno colombiano y de institutos del Estado colombiano que están haciendo eso, ¿no? Que habría que hacer una contraloría, dónde fuese esos recursos, ¿no? Y sobre todo quienes ligados a Venezuela recibieron ese tema también, ¿no? Sí, hay mucha tela que cortar en ese planteamiento financiero. Y ese país, precisamente ese país, pudiéramos decir que Brasil también, porque Brasil ha recibido recursos internacionales o dinero internacional a través de ese proceso. Es que ha habido una gran campaña hacia o contra Venezuela y hacia los venezolanos para que se trasladen a esos países porque le están dando villas, le van a dar villas y castillos. Vayamos a ver quiénes se han ido y quiénes están en esas condiciones óptimas de vida. Están sufriendo, la gran mayoría. Ahora, no te pudiera decir yo, cuando usted está en el internet y aparece una propaganda gratuita, la Green Card, ofreciéndote la tarjeta de residencia norteamericana como una gran oferta de una lotería, cuando ellos tienen la frontera con México atestada de gente que deseaba ir a ese país a trabajar, a vivir y que esa dulce vida americana, y los tienen y los reprimen y los asesinan y los matan y se los entregan a los coyotes para que los coyotes le paguen a los coyotes y los trasladen, y en el camino de ese desierto desaparecen la gran cantidad de hombres y mujeres. El desierto de Arizona está lleno totalmente de ese tipo de huellas, ¿no? Sí, un doble rasero, pues. Decir que te están ofreciendo visas gratuitas y en oferta tipo sorteo, pero te están reprimiendo los pueblos que quieren llegar a... Pero vamos a seguir metiéndonos en profundidad con ese tema de la comisión de la Asamblea. Y entonces, la Asamblea, ¿cuáles son las iniciativas que se ha planteado o que viene desarrollando en esa materia para uno estar más tranquilo? Porque lo que decíamos allá arriba cuando nuestra maquilladora estrella, una de ellas que está de cumpleaños, Yureivik, cumpleaños para ella, por cierto, estábamos hablando con ella y le decíamos, pero mira lo que sucede, por ejemplo, con esos venezolanos que no tienen ningún respaldo en ningún país. O sea, ¿cómo hacemos con eso? Sí. ¿Hay respaldo? ¿No hay respaldo? O sea, las muestras que ha dado el presidente. Espérate, ya tengo que hacer corte. Ya va, tengo que hacer corte. Vámonos para el corte y regresamos.